Hola a todos, bienvenidos a todos al podcast de Bárbara Logan. Hoy vamos a tratar la psicología del narcisista y vamos a hablar qué es eso del narcisismo. Mucho antes de que los selfies que están ahora tan de moda en Instagram y que la gente sube tantos selfies al WhatsApp, pues existía en la Roma antigua y en la Grecia antigua un mito que ha llegado a ser universal, como explico en mi libro Narcisistas, que es el mito de Narciso. ¿Sabes que en la mitología griega, pues Narciso se enamora de su propia imagen? Y mentalmente él imaginariamente se encumbra y se enamora de sí mismo, de esa imagen perfecta que ve en el río. El mito de Narciso es la metáfora de una persona obsesionada con su imagen. Es alguien demasiado obsesionado con su propia imagen. ¿Os suena en vuestra familia vuestro padre narcisista, madre narcisista, novio narcisista, marido narcisista, pareja narcisista, compañero narcisista? Y esos amigos que no sabéis si son narcisistas o no, pero que están ahí muy integrados en vuestra vida y son muy tóxicos y no hacen gestión emocional. Y nos ha sido transmitido que Narciso era una persona, un muchacho, que iba errante por la vida, tratando de encontrar a alguien a quien amar. Después de rechazar a la ninfa Eco, vio su imagen reflejada en el agua de un río y se enamoró plenamente de ella. Cuando se obsesionó tanto con su propia imagen, se cayó el río y se ahogó. Narciso pereció en un lugar donde creció una flor, que es la flor que llamamos el narciso. Este mito capta la pura esencia de lo que es el comportamiento narcisista, la psicología del narcisismo. En esa autocomplacencia brutal, excesiva, exagerada, desmedida, perjudicial y tóxica. Y todo esto es un conjunto de rasgos narcisistas, de comportamientos y conductas clasificados, detectados y publicados en el DSM-5 o Manual de Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana, siendo detectado, estudiado y profundizado en psiquiatras y psicólogos. La definición psicológica del término narcisismo, como sabéis que a mí me gusta muchísimo acudir a la fuente del diccionario para poder argumentar con propiedad, pues el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua nos define el narcisismo con varias acepciones. Sabéis que soy una apasionada de la lexicografía, ¿verdad? Y entonces, pues nos dice: 1. Manía propia del narciso. 2. Ya habéis visto, manía propia del narciso. Lo califica de manía. El narcisismo como manía. Ojo al dato, lo acertado que han estado aquí los académicos de la RAE. ¿De acuerdo? Como digo en mi libro Narcisistas. Y 2. Excesiva complacencia en la consideración de las propias facultades u obras. Efectivamente, salid corriendo cuando veáis a una persona con las manías propias del narciso, eso que escucháis muchas veces, o decís que os lo escucho porque me lo decís, creo que mi marido tiene manías, son como manías. No, mira, es un narcisismo en toda regla. ¿De acuerdo? Y además, 2, excesiva complacencia en la consideración de las propias facultades y obras. Es decir, se hacen autobombo, marketing aberrante, ese autobombo aberrante que habla el doctor Iñaki Piñuel, que utiliza las palabras perfectas para definir el autobombo. Muy divertida esa palabra, ¿no? Esta persona que solo habla de sí misma. Y aberrante, porque es que es aberrante.
es tóxico, es venenoso, es molesto, es insidioso. Y los sinónimos que nos recoge el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua es egolatría, egocentrismo, vanidad, presunción, egotismo. Y el antónimo, sencillez y humildad. Es que tenemos la síntesis de toda la historia de la psicología humana en 2 acepciones de la RAE, donde nos dice qué es la inteligencia emocional, lo que sí es y lo que no es. Tenemos aquí una joya de la corona. De esta manera, siempre me gusta decir que narcisistas son egoístas. ¿Por qué? Porque además, no solamente porque lo son, no solamente porque está estudiado, no solamente porque está recogido en el DSM-5, sino que además la Real Academia Española de la Lengua, después de trabajar estos términos, ha convenido igualmente que un narcisista es un egoísta, un ególatra, un vanidoso, un presuntuoso con egotismo. Y además ha convenido acertadísimamente en que existe una excesiva complacencia en la consideración de las propias facultades u obras. Lo ha calificado de manía propia de Narciso, apoyándose en el mito, y además nos ha dado el antónimo, el contrario, el antagonista, que es la persona que realiza una grandísima gestión emocional e inteligencia emocional, como quiero que vosotros hagáis desde la aceptación y finalización del duelo, que es antónimo, sencillez y humildad. ¿Me queréis decir qué seres humanos en este mundo tienen sencillez y humildad? Desde el término correcto psicológico de la humildad y de la sencillez, que no es más que la aceptación y la buena gestión emocional, del equilibrio emocional, de la calma emocional y desde el amor verdadero, identidad personal y principios y valores éticos y morales humanistas. Bueno, pues todo eso está en esta síntesis de definición magistral, extraordinaria de matrícula de honor del narcisismo en la RAE. Pero seguimos más allá. Para vuestra máxima claridad y máximo aprendizaje. Y además, me gusta mucho esta definición y me gustaría preguntarle quién fue el académico o los académicos que dieron esta definición, porque es la misma definición que Keith Campbell en toda su obra científica también expone como excesiva, en este caso excesiva autocomplacencia, pero utiliza la misma palabra, complacencia y autocomplacencia, ¿verdad? Utiliza el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Por eso os digo que profundicéis, analicéis, razonéis las palabras que utilizáis, convirtiendo vuestro lenguaje en una verdadera ingeniería lingüística, como os enseño en este podcast. La definición psicológica de narcisismo conviene en una imagen inflada, pomposa, exagerada de uno mismo. De alguna manera el narcisista y la narcisista piensan que tienen más belleza que tú, más importancia que tú, más cualidades que tú, pero en esa imagen ficticia de perfección inexistente que se inventan. Luego son hiperacomplejados, hipermaniáticos, hiperinseguros, hiperantisociales. Cuando tienes una buena gestión emocional te da exactamente igual. Sigues con tus proyectos desde siempre y les dejas que se enfrenten a su vacío existencial y su vacío afectivo existencial, donde nadie les da genuino amor ni lo van a obtener nunca, porque lo que buscan es la atención ajena, no buscan el amor genuino, recíproco y verdadero. Por eso no lo reciben.
porque no lo tratan de encontrar, porque al no encontrarlo dentro de sí mismos, ¿cómo lo van a encontrar fuera si no sabe lo que es? Vosotros tenéis la oportunidad de encontrar vuestro propio amor interior para poder reconocerlo en la persona que lo sabe dar recíprocamente dentro de una relación que no tiene que ser idílica, pero tiene que ser... ¿Qué es la base de una relación? La honestidad. Y una relación es honesta por definición. Y todo lo que no es honesto no es vínculo. Y si me dices, entonces, Bárbara, ¿existe el amor o no existe el amor? Desde luego existe el amor interno tuyo para ti. Y esperar el 100% del vínculo afectivo perfecto de otra persona es estar equivocado o equivocada y desear demasiado altas estas expectativas erróneas. Porque es difícil. El auténtico amor siempre lo da una madre hacia un hijo. El resto no es tan auténtico el amor, porque el amor verdadero es el de la madre al hijo. Ese amor madre-hijo en autenticidad de entrega 100%. Luego está el verdadero amor interior tuyo propio, que no tiene nada que ver con una madre ni un padre, que es el natural tuyo porque los padres fallecen. Entonces, tu propio autoamor es el amor que nunca te va a fallar, es la lealtad máxima. Es la máxima confianza en ti, la máxima seguridad y la aceptación radical de quien tú eres y de tu persona. A prueba de bombas, como digo en mi libro Narcisistas y en mi libro Psicópatas, en este canal vas a estar a prueba de bombas, tu autoestima a prueba de bombas. ¿Por qué? Porque no hay de otras. El amor genuino y verdadero de ti mismo dentro de tus principios y valores no da más resultado que el amor, la confianza, la seguridad, la integridad, la coherencia, la honestidad para contigo y con los demás. Por eso eres más asertivo. Y quien quiera tomarte bien y quien no, que se marche, que a ti te da igual, porque la primera persona eres tú. En tu independencia emocional y en tu libertad emocional, sin herir a nadie, sin molestar a nadie, desde la asertividad, que es la comunicación más virtuosa que existe, sin agresividad y sin pasividad, a asertividad plena, respetando a los demás y haciendo valer y respetar tus principios. Y los narcisistas creen que tienen mejor aspecto que los demás, una mejor imagen, un mejor coche, una mejor vida. Hacen halago de ello y la sociedad también empuja mucho a esto, que son más inteligentes que los demás y exigen un trato de reconocimiento especial con respecto a los demás. Tienen sentido de derecho, tienen un ego endiosado, como me gusta a mí decir, ese ego inflado, ese ego que no tiene la rienda corta del caballo para poder domarlo y que no se le desboque y tire al jinete. Por eso los narcisistas y las narcisistas me gusta mucho esta imagen del caballo que lanza al jinete al suelo, o esta imagen del búfalo, de estas competiciones americanas, desde el ego, donde el búfalo, ¿verdad?, lanza al jugador, al participante, al suelo. Así van los psicópatas y los narcisistas, siempre lanzados al suelo, porque el ego los destruye y los tira al suelo. Les cuesta levantar y el ego les vuelve a tirar porque no saben gestionar emocionalmente. Y gran parte de las personas tóxicas igual. Keith Campbell pues ha preferido distinguir el narcisismo grandioso y el narcisismo vulnerable. En mi caso, en mi libro Narcisistas, trato el narcisismo sin tanta extremismo, pero sí es cierto que hago un apartado desde mi estudio y mi consideración, donde hablo de ese narcisista encubierto que no deja de ser un narcisista, como da título a mi libro, pero matizamos en encubierto porque todo narcisista lleva una agenda oculta. Pero algunas personas no son tan aparentemente grandiosas, ampulosas, vanidosas, ni son tan ruidosas como el típico parlanchín
o la persona que siempre está tratando de llamar la atención en redes sociales o en la familia, sino que ni son tan histriónicas. Yo aportaría a Keith Campbell que este narcisismo grandioso roza mucho el histrionismo y el vulnerable roza mucho el encubierto. Y utilizando el sentido común, que es el más común de los sentidos, el narcisista cumple todas las características que os digo en mi libro Narcisistas, y una grandísima mayoría, por no decir todas, pero algunas veces no son tan sutiles, y por eso dediqué un apartado al narcisista encubierto, donde tenéis las 21 características que extraje al principio de este podcast para todos mis seguidores en todas las plataformas, como regalo de bienvenida, ¿no? Una extracción de esta parte de mi libro comentada, ¿verdad? Y desarrollada a modo de charla y de reflexión personal y autorreflexión y autoconciencia sobre ese narcisista encubierto. Desde la comunidad científica, el narcisista encubierto no existe en el Manual de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, y por lo tanto yo me ciño exactamente a la nomenclatura aceptada por la comunidad científica. Trastorno narcisista de la personalidad, narcisistas, y trastorno antisocial de la personalidad, psicópatas. Y ya las diferenciaciones internas, por ejemplo, de Keith Campbell, cuando habla de narcisismo vulnerable y narcisismo grandioso, pues prefiero, de momento, personalmente, ceñirme al trastorno narcisista de la personalidad y entender que toda esta literatura científica pues aporta mucha claridad a las personas, y si las personas así lo entienden, pues mejor para las personas. Desde mi punto de vista son narcisistas, y después el vulnerable no lo veo tan vulnerable, sobre todo en la traducción al español. Lo veo encubierto, no es tan vulnerable, no hay ningún narcisista vulnerable. Pero es como lo han definido, y la vulnerabilidad, como bien dice la RAE, pues procede del latín etimológicamente, un vocablo latino, que significa vulnerabilis, y lo define como que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. En realidad, esto de que puede ser herido y recibir lesión física o moralmente como vulnerable, no creo que sea exactamente el término, y me vais a permitir esta matización absolutamente necesaria, porque el narcisista no es el grandioso, no se siente menos herido ni menos recibe lesión física o moralmente cuando se ofende. Por lo tanto, no es exactamente la palabra vulnerable o vulnerable, ¿no? En inglés, o vulnerability, ¿no? En inglés. Entonces, respetamos estos términos, pero la palabra encubierto, pasivo-agresivo, por ejemplo, también ese compuesto, ¿no? Ese adjetivo compuesto pasivo-agresivo, ese síntoma adjetival, me parece también bastante más correcto que vulnerable. En cualquier caso, la actitud pasivo-agresiva de después cobrarse el daño cuando recibe una lesión es una característica propia de los narcisistas, y el narcisista encubierto tiene muchísimas características, de las que yo pues escogí 21 más patentes de todas las características que hablo como narcisistas dentro de mi libro Narcisistas, que para eso se llama Narcisistas, y que hablo ampliamente en general de los narcisistas y de los tipos de perversos narcisistas, como hablo en mi libro, y que os dejaré también el podcast, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos, no solamente dentro de este narcisismo vulnerable o grandioso de Keith Campbell, que así ayuda a diferenciar el más ruidoso y pomposito, el que hace marketing aberrante, y luego está
el que es más encubierto, traidor, más maquiavélico, más sádico, más perverso y que actúa en beneficio propio. En cualquier caso, la Asociación Americana de Psiquiatría no hace nada de estas diferenciaciones. Que os quede muy claro que esto es a un lenguaje coloquial.